El chasquido del plato de cerámica contra el suelo de baldosas fue más ruidoso que cualquier grito. Resonó en el pequeño comedor de mi casa, un estallido agudo y violento que silenció el murmullo de la televisión y congeló la sangre en mis venas. Sobre el mosaico desgastado por los años, como una herida abierta, yacía la mancha oscura y profunda de mi mole. El mole de Anselmo, el que había pasado 8 horas preparando, moliendo chiles y especias a mano en el metate de piedra que él mismo había curado, tal como mi difunto esposo me había enseñado 30 años atrás. El aire se llenó del aroma complejo a chocolate amargo, anís y chiles tostados, un perfume que siempre había significado hogar, celebración, familia y memoria. Ahora, en un instante, olía a sacrilegio, a una profanación. El que había pasado 8 horas preparando, moliendo chiles y especias a mano, en el metate de piedra que él mismo había curado, tal como mi difunto esposo me había enseñado 30 años atrás. El aire se llenó del aroma complejo a chocolate amargo, anís y chiles tostados, un perfume que siempre había significado hogar, celebración, familia y memoria. Ahora, en un instante, olía a sacrilegio, a una profanación. Mi nuera, Brisa, estaba de pie, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, su rostro perfectamente maquillado contraído en una mueca de puro desdén. Sus labios, pintados de un rojo agresivo, temblaban de ira. A su lado, mi hijo Néstor tenía la cabeza gacha, sus ojos fijos en el desastre del suelo, como si en los trozos rotos de la vajilla de Talavera pudiera encontrar una escapatoria, una palabra que lo absolviera, un lugar donde esconderse de su propia cobardía. Mi nombre es Adelaida. La segunda exhibición de mi museo era un olor, o más bien la ausencia de uno. Brisa había insistido en invitar a sus amigas influencers a cenar en el restaurante. Llegaron vestidas de diseñador, mirando con una mezcla de curiosidad y desprecio las modestas mesas de madera y las sillas de mimbre que Anselmo y yo habíamos barnizado juntos. Apenas probaron la comida, más ocupadas en tomarse selfies que en saborear los platillos que preparé con tanto esmero. Al irse, escuché a Brisa quejarse en voz alta con una de ellas en la puerta, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera desde la cocina. «Ay, no, amiga, el olor a guisado de pueblo se me impregnó en el bolso. Es un Chanel. Voy a tener que llevarlo a una limpieza especial. ¡Qué horror!». El olor a pueblo, el aroma del trabajo honesto, del comino tostado y el cilantro fresco, de las tortillas recién hechas en el comal, el olor que había pagado la carrera de arquitectura de mi hijo y que había llenado nuestra casa de calor durante 30 años, para ella era una mancha, una peste que debía ser eliminada de su costosa vida de imitación. Soy el paladar de oro, la crítica anónima, la jueza enmascarada cuya palabra puede construir imperios o destruir carreras en la competencia culinaria más importante del país, la cuchara de platino. Una verdad que había guardado con el mismo celo que las recetas de mi esposo, un secreto conocido solo por una persona en el mundo. Y todo eso nos trajo de vuelta a esta noche, la noche del mole profanado. No era una noche cualquiera, y eso lo hacía aún más doloroso. Era el aniversario de la muerte de Anselmo. Cada año, en esta fecha, yo cocinaba su platillo favorito, el mole poblano que a él le tomaba 2 días preparar. Era mi ritual, mi conversación silenciosa con él, mi forma de decirle que su legado seguía vivo. Pero este año, la cena tenía otro propósito para Brisa. Acababa de pasar a la gran final de La Cuchara de Platino. Su confianza, siempre inflada, se había convertido en una arrogancia insoportable. Había llegado a mi casa anunciando que su victoria era inminente, que era un mero trámite y que los patrocinadores ya hacían fila para invertir en su concepto culinario revolucionario. Se sentó a la mesa, ignorando las flores que había puesto en honor a Anselmo,
y miró el plato de mole con una ceja arqueada, como si analizara un insecto extraño. Con todo respeto, Adelaida, comenzó, y yo sabía que lo que venía después no tendría nada de respetuoso. Pero este sabor es antiguo, es pesado, es rústico. La gente ahora quiere espumas, deconstrucciones, aires de nitrógeno, no este lodo espeso y marrón. Sentí la mano de Néstor sobre la mía bajo la mesa, una advertencia silenciosa para que no dijera nada, para que me lo tragara, como siempre. Él, presionado por una mirada fulminante de su esposa, carraspeó, y comenzó el discurso que claramente habían ensayado. «Mamá, Brisa y yo hemos estado pensando, si ella gana la final, como parece que va a pasar, necesitará un lugar para su restaurante, un lugar con historia, pero con una visión moderna, y este local sería perfecto. Podrías jubilarte, descansar, te lo mereces». «Este local es el legado de tu padre», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, cada palabra pesando en el aire. «Es su alma, y el alma no está en venta». Fue entonces cuando la máscara de Brisa se cayó por completo. Su rostro se transformó, la sonrisa falsa se desvaneció para dar paso a una furia fría y calculadora. «Un legado de grasa y tortillas quemadas», escupió las palabras como veneno. «Este lugar se pudrirá contigo dentro, vieja terca. Te estás interponiendo en nuestro futuro». Y antes de que pudiera reaccionar, tomó el plato, mi plato, el plato de Anselmo. Lo levantó con un gesto dramático. «Esto ni los perros se lo comen», gritó, su voz aguda y estridente, y lo arrojó al suelo. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sólido. Néstor seguía sin levantar la vista del suelo, un cobarde ahogado en la ambición de su esposa. Pero en ese silencio, algo dentro de mí cambió irrevocablemente. No sentí dolor, no sentí tristeza, sentí claridad, una claridad cristalina y cortante, como si el eco del plato roto hubiera sacudido el velo de amor maternal que me había cegado durante tanto tiempo. El amor por mi hijo me había hecho tolerar lo intolerable, aceptar lo inaceptable, justificar lo injustificable. Pero el insulto a la memoria de mi esposo, eso era una línea sagrada que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía cruzar. Vi a Brisa, con su pecho agitado, vi a Néstor encogido en su asiento, y por primera vez en años no los vi como mi familia, los vi como lo que eran, extraños, depredadores que querían devorar mi pasado para financiar su futuro vacío. Esa noche no hubo más palabras. Limpié el desastre en silencio, arrodillada en el suelo recogiendo los pedazos de cerámica y la memoria de mi esposo, mientras ellos se iban con una excusa torpe sobre planificar la estrategia para la final. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la quietud de mi cocina, el fantasma del aroma mole todavía flotando en el aire como un reproche. No lloré. La Adelaida que lloraba por su hijo, la que perdonaba todo, había muerto junto con el plato de cerámica. En su lugar nació una calma gélida, una resolución de acero. No iba a planear una venganza. La venganza era un plato que se sirve frío, pero yo no era una vengadora. Yo era una jueza, y simplemente iba a hacer mi trabajo. Tomé el teléfono y marqué el número de mi única confidente en el mundo, Lidia, mi jefa de cocina, mi amiga, mi hermana del alma desde hacía 20 años. «Lidia», dije, mi voz desprovista de toda emoción, «prepara mi traje para la final del viernes, el negro, el que usamos para los veredictos importantes». Hubo una pausa cargada de significado al otro lado de la línea. Lidia me conocía mejor que nadie. Sabía lo que significaba el traje negro. «Entendido, Adelaida», respondió en voz baja, pero pude sentir la determinación en su tono. «Estará impecable».
Mi segunda llamada fue para Germán, el productor ejecutivo de La Cuchara de Platino. Germán, habla el paladar de oro, dije, mi voz adoptando el tono formal y distante que usaba para mi alter ego. Confirmo mi asistencia para la final, y tengo una petición. Quiero que la deliberación del jurado sea en vivo, después de probar el último plato, sin cortes, sin edición. La decisión se tomará frente a las cámaras. Germán, acostumbrado a mis excentricidades y sabiendo que mi participación era clave para la credibilidad del show, aceptó sin dudar. Colgué el teléfono. El plan no estaba en mi cabeza, estaba en mi corazón. Brisa quería un escenario para su gloria. Yo se lo iba a dar. Al irse, escuché a Brisa quejarse en voz alta con una de ellas en la puerta, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera desde la cocina. Ay, no, amiga. El olor a guisado de pueblo se me impregnó en el bolso. Es un Chanel. Voy a tener que llevarlo a una limpieza especial. ¡Qué horror! El olor a pueblo. Cuando salí al set, el público aplaudió con fervor. El paladar de oro era una leyenda. Nadie conocía mi rostro, mi edad o mi género. Solo conocían mi reputación. Implacable, incorruptible, infalible. Me senté en mi silla central, en un nivel ligeramente superior al de los otros dos jueces, dos chefs famosos con sus propias estrellas Michelin, pero ambos sabían, como sabía todo el país, quién tenía la última palabra. La final comenzó. Brisa, frente a su oponente, un joven y humilde cocinero de Oaxaca de talento inmenso pero tímido, era todo un espectáculo. Sus movimientos eran coreografiados, sus técnicas eran llamativas y diseñadas para la cámara. Usó nitrógeno líquido para crear un humo dramático, espumas que se disolvían en la boca, esferificaciones que explotaban liberando sabores. Su plato final era una obra de arte visual, una deconstrucción de cochinita pibil, servida en una placa de pizarra negra con flores comestibles y un aire de habanero que flotaba sobre el plato como una nube. Los dos primeros jueces quedaron extasiados. ¡Genialidad!, exclamó uno. «El futuro de nuestra cocina en un plato», declaró el otro. Brisa sonrió, una sonrisa radiante y triunfante dirigida directamente a Néstor, quien aplaudía de pie, con lágrimas de orgullo en los ojos. Entonces, todas las cámaras, todas las luces, todos los ojos del estudio se giraron hacia mí. El platillo fue colocado frente a mí por un asistente con guantes blancos. El silencio en el estudio era absoluto, tan profundo que se podía oír el zumbido de los focos. Tomé un pequeño bocado. Lo saboreé, dejando que los sabores, o la falta de ellos, recorrieran mi paladar. Dejé el tenedor de plata sobre la mesa con un delicado clic. Y esperé, dejando que el silencio se estirara, se tensara, hasta que fue casi insoportable. «La técnica es impecable», comencé, mi voz amplificada resonando en cada rincón del estudio y en millones de hogares. «La presentación es digna de una fotografía de revista. Pero este plato tiene un problema fundamental». Hice una pausa, dejando que la tensión creciera, viendo cómo la sonrisa de Brisa vacilaba por primera vez. «Este plato no tiene alma». El murmullo del público fue instantáneo, un oleaje de sorpresa. Continué, cada palabra era un golpe preciso, afilado, una disección quirúrgica de su fracaso. Un verdadero chef no solo cocina para los ojos o para la cámara, cocina para el corazón, cuenta una historia, honra una memoria, respeta la tradición y los ingredientes. Este plato no cuenta nada, es un grito desesperado por atención, una colección de trucos de circo diseñados para impresionar, no para nutrir. Es superficial, arrogante y, en última instancia, vacío, como su creadora.
El jadeo de Brisa fue audible a través de su micrófono de solapa. Las cámaras hicieron un primer plano de su rostro, que comenzaba a perder color rápidamente. De hecho, proseguí, inclinándome hacia el micrófono, mi voz bajando a un tono casi confidencial, pero que todos podían escuchar. Este plato me recuerda a un mole que probé hace muy poco. Un mole lleno de historia, de amor, de horas de trabajo. Un mole que fue arrojado al suelo y llamado basura. Fue entonces cuando, lentamente, deliberadamente, llevé mis manos a los costados de mi rostro. El director de cámaras, un profesional consumado, intuyó el momento histórico y gritó órdenes. Todas las pantallas del estudio y de los televisores en casa se dividieron en dos. Un primer plano de mí y otro del rostro horrorizado de Brisa. Me quité la máscara. El grito ahogado de Néstor desde el público fue lo primero que escuché. Luego, el jadeo colectivo del estudio, un sonido como de miles de personas perdiendo el aliento al mismo tiempo. Vi el rostro de Brisa. Se quedó sin sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se abrió en un grito silencioso. Era el rostro de alguien que no solo veía a su suegra, veía a un fantasma, a una diosa vengadora, al verdugo de todos sus sueños. El mundo entero estaba viendo a la cocinera de pueblo sentada en el trono más alto de la gastronomía nacional, la mujer que ella había despreciado, convertida en su juez y su perdición. La miré directamente a los ojos, sin máscara, sin filtros, sin modulador de voz. Solo yo, Adelaida, la mujer a la que había humillado. El ganador de la cuchara de platino, anuncié con una voz clara y resonante, la voz de una madre, de una cocinera, de una viuda defendiendo su honor. Es el chef que cocinó con el corazón, es el otro finalista. Hice una pausa, saboreando el momento, dejando que la justicia se asentara en el aire. Usted, señorita Brisa, queda eliminada. El caos que siguió fue una sinfonía para mis oídos heridos. Brisa se quedó paralizada, una estatua de humillación, antes de salir corriendo del escenario entre sollozos histéricos, tropezando con los cables. Néstor estaba pálido como un fantasma, rodeado de gente que le apuntaba con sus teléfonos, su rostro una máscara de incredulidad y horror. El video, apodado en redes sociales La Desenmascarada o La Venganza del Mole, se convirtió en el momento televisivo del año. La carrera de Brisa no solo terminó, fue aniquilada, incinerada en el fuego de la vergüenza pública. Las marcas retiraron sus patrocinios en cuestión de horas. Su cuenta de Instagram se llenó de cientos de miles de comentarios llamándola fraude, arrogante y maltratadora. Desapareció del ojo público tan rápido como había aparecido. Yo regresé a El Sazón de antaño esa misma noche. Lidia me esperaba en la puerta. No dijo nada, simplemente me abrazó con una fuerza que me reconfortó el alma y me sirvió una taza de su té de manzanilla. «Lo hiciste, Adelaida», susurró finalmente, mientras nos sentamos en la cocina silenciosa. «Defendiste a Anselmo». Y por primera vez en días sentí que mis ojos se humedecían. No de tristeza, de paz. Pasaron varios días, una semana entera, antes de que Néstor apareciera. Llegó al restaurante justo antes de la hora del cierre, cuando yo estaba limpiando las mesas. Tenía el aspecto demacrado y perdido de alguien que ha visto su mundo derrumbarse. Se quedó de pie en la entrada, incapaz de cruzar el umbral, como un fantasma atrapado entre dos mundos. «Mamá», dijo. Su voz era un hilo, quebrada por la vergüenza. Yo no sabía». Me sequé las manos en el delantal y lo miré, ya no con la ira ardiente de aquella noche, sino con una profunda y dolorosa decepción.
No es que no supieras, Néstor, es que no quisiste ver, respondí con calma, mi voz resonando en el restaurante vacío. Viste cada desplante, escuchaste cada insulto, y elegiste el silencio, elegiste su ambición por encima de mi dignidad. Dejaste que ella pisoteara todo lo que tu padre y yo construimos con nuestras manos y nuestro sudor. Cuando arrojó ese plato al suelo, no solo arrojó comida, arrojó su memoria, su legado, 30 años de nuestra vida. Y a él, a tu padre, nunca, jamás dejaré que nadie le falte el respeto. Hice una pausa, el peso de mis palabras llenando el espacio entre nosotros. Ni siquiera mi propio hijo. Él comenzó a llorar. Sollozos silenciosos y desgarradores que sacudían su cuerpo. No me acerqué a consolarlo. Algunas lecciones, las más importantes, deben aprenderse en soledad. No lo eché. La puerta de mi restaurante nunca se cierra para nadie, pero tampoco lo invité a entrar. Simplemente me di la vuelta y volví a mi cocina, al corazón de mi hogar, dejándolo allí, en el umbral, bajo el peso de sus propias decisiones, atrapado entre el mundo que había elegido y el hogar que había traicionado. Esa noche, mientras limpiaba mi cocina reluciente, el lugar donde me sentía más cerca de Anselmo, me di cuenta de la verdad. Gané la batalla por mi dignidad, por la memoria de mi esposo, por todo lo que es justo y bueno. Pero la guerra por mi familia, por el alma de mi hijo, apenas comienza. Hice lo correcto al defender mi legado, al defender a Anselmo, aunque eso signifique que la silla de mi hijo en nuestra mesa podría quedar vacía para siempre. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con el corazón en la mano, dime tú, ¿fui demasiado lejos? Esa noche no hubo más palabras. Limpié el desastre en silencio, arrodillada en el suelo, recogiendo los pedazos de cerámica y la memoria de mi esposo, mientras ellos se iban con una excusa torpe sobre planificar la estrategia para la final. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la quietud de mi cocina, el fantasma del aroma a mole todavía flotando en el aire como un reproche. No lloré. La Adelaida que lloraba por su hijo, la que perdonaba todo, había muerto junto con el plato de cerámica. En su lugar nació una calma gélida, una resolución de acero. No iba a planear una venganza. La venganza era un plato que se sirve frío, pero yo no era una vengadora. Yo era una jueza, y simplemente iba a hacer mi trabajo. Tomé el teléfono y marqué el número de mi única confidente en el mundo, Lidia, mi jefa de cocina, mi amiga, mi hermana del alma desde hacía 20 años. Lidia, dije, mi voz desprovista de toda emoción, prepara mi traje para la final del viernes. El negro, el que usamos para los veredictos importantes. Hubo una pausa cargada de significado al otro lado de la línea. Lidia me conocía mejor que nadie. Sabía lo que significaba el traje negro. «Entendido, Adelaida», respondió en voz baja, pero pude sentir la determinación en su tono. «Estará impecable». Mi segunda llamada fue para Germán, el productor ejecutivo de La Cuchara de Platino. «Germán, habla el paladar de oro», dije, mi voz adoptando el tono formal y distante que usaba para mi alter ego. «Confirmo mi asistencia para la final y tengo una petición. Quiero que la deliberación del jurado sea en vivo, después de probar el último plato, sin cortes, sin edición. La decisión se tomará frente a las cámaras». Germán, acostumbrado a mis excentricidades y sabiendo que mi participación era clave para la credibilidad del show, aceptó sin dudar. Colgué el teléfono. El plan no estaba en mi cabeza, estaba en mi corazón. Brisa quería un escenario para su gloria. Yo se lo iba a dar. La noche de la final,
Los estudios de televisión bullían de una energía eléctrica, una mezcla de nervios, ambición y espectáculo. Brisa era la estrella indiscutible, vestida con una filipina de diseñador, blanca como la nieve, con su nombre bordado en hilo de plata, se movía por el set con la confianza de una reina, sonriendo a las cámaras, concediendo entrevistas rápidas, donde hablaba de revolucionar la cocina mexicana y de su visión global. Yo llegué por una entrada trasera, como siempre, evitando el circo mediático. Me condujeron a mi camerino privado, un espacio austero que contrastaba con el lujo del resto del edificio. Allí me esperaba Lidia con el traje negro de corte impecable y la máscara dorada que cubría por completo mi rostro, mi emblema. La máscara era de metal pulido, sin expresión, reflejando el mundo sin revelar nada de quien estaba detrás. «El escenario está listo», me dijo Lidia, sus ojos serios fijos en los míos. «Néstor está en primera fila. Parece un pavo real». Asentí mientras me ponía la máscara, sintiendo el frío metal sobre mi piel. «Los pavos reales no vuelan alto, Lidia», respondí, mi voz ya distorsionada por el modulador oculto en la máscara. «Solo hacen mucho ruido antes de que les arranquen las plumas». Cuando salí al set, el público aplaudió con fervor. El paladar de oro era una leyenda. Nadie conocía mi rostro, mi edad o mi género. Solo conocían mi reputación. Implacable, incorruptible, infalible. Me senté en mi silla central, en un nivel ligeramente superior al de los otros dos jueces, dos chefs famosos con sus propias estrellas Michelin. Pero ambos sabían, como sabía todo el país, quién tenía la última palabra. La final comenzó. Brisa, frente a su oponente, un joven y humilde cocinero de Oaxaca de talento inmenso pero tímido. Era todo un espectáculo. Sus movimientos eran coreografiados, sus técnicas eran llamativas y diseñadas para la cámara. Usó nitrógeno líquido para crear un humo dramático, espumas que se disolvían en la boca, esferificaciones que explotaban liberando sabores. Su plato final era una obra de arte visual, una deconstrucción de cochinita pibil, servida en una placa de pizarra negra con flores comestibles y un aire de habanero que flotaba sobre el plato como una nube. Los dos primeros jueces quedaron extasiados. «¡Genialidad!», exclamó uno. «El futuro de nuestra cocina en un plato», declaró el otro. Brisa sonrió, una sonrisa radiante y triunfante dirigida directamente a Néstor, quien aplaudía de pie, con lágrimas de orgullo en los ojos. Entonces todas las cámaras, todas las luces, todos los ojos del estudio se giraron hacia mí. El platillo fue colocado frente a mí por un asistente con guantes blancos. El silencio en el estudio era absoluto, tan profundo que se podía oír el zumbido de los focos. Tomé un pequeño bocado, lo saboreé, dejando que los sabores o la falta de ellos recorrieran mi paladar. Dejé el tenedor de plata sobre la mesa con un delicado clic y esperé, dejando que el silencio se estirara, se tensara, hasta que fue casi insoportable. «La técnica es impecable», comencé, mi voz amplificada resonando en cada rincón del estudio y en millones de hogares. «La presentación es digna de una fotografía de revista. Pero este plato tiene un problema fundamental». Hice una pausa, dejando que la tensión creciera, viendo cómo la sonrisa de Brisa vacilaba por primera vez. «Este plato no tiene alma». El murmullo del público fue instantáneo, un oleaje de sorpresa. Continué, cada palabra era un golpe preciso, afilado, una disección quirúrgica de su fracaso. Un verdadero chef
no solo cocina para los ojos o para la cámara, cocina para el corazón. Cuenta una historia, honra una memoria, respeta la tradición y los ingredientes. Este plato no cuenta nada. Es un grito desesperado por atención, una colección de trucos de circo diseñados para impresionar, no para nutrir. Es superficial, arrogante y, en última instancia, vacío, como su creadora. El jadeo de Brisa fue audible a través de su micrófono de solapa. Las cámaras hicieron un primer plano de su rostro, que comenzaba a perder color rápidamente. De hecho, proseguí, inclinándome hacia el micrófono, mi voz bajando a un tono casi confidencial, pero que todos podían escuchar. Este plato me recuerda a un mole que probé hace muy poco, un mole lleno de historia, de amor, de horas de trabajo. Un mole que fue arrojado al suelo y llamado basura. Fue entonces cuando lentamente, deliberadamente, llevé mis manos a los costados de mi rostro. El director de cámaras, un profesional consumado, intuyó el momento histórico y gritó órdenes. Todas las pantallas del estudio y de los televisores en casa se dividieron en dos, un primer plano de mí y otro del rostro horrorizado de Brisa. Me quité la máscara. El grito ahogado de Néstor, desde el público, fue lo primero que escuché. Luego, el jadeo colectivo del estudio, un sonido como de miles de personas perdiendo el aliento al mismo tiempo. Vi el rostro de Brisa. Se quedó sin sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se abrió en un grito silencioso. Era el rostro de alguien